Julieta Vinaya ha concluido toda la primera etapa del juicio por el asesinato de su hijo. El próximo día 23 de octubre se va a conocer la sentencia del tribunal. ¿Cómo ha vivido todo este proceso del juicio? Sí, mira, nosotros, para la familia no ha sido fácil estar afuera. Pero bueno, lo teníamos que hacer porque no se podía avalar esto. Nosotros desde un primer momento supimos que con este juicio no íbamos a saber la verdad, no íbamos a saber quiénes lo asesinan, por qué, cómo lo trasladan, qué es lo que pasó y que en esto yo creo que claramente se vio que todo estaba armado, que todo es una mentira. Porque han habido muchas cosas que se fueron viendo, no sé, por ejemplo, la declaración del comisario Marzosa, que estuvo 2 horas hablando de toda una investigación que él hace. Absolutamente nadie le pregunta nada. Él habló de todo lo que él había estado investigando y es otra línea de investigación. No le preguntaron absolutamente nada. Entonces, vos decís, pero ¿cómo no van a preguntar, no van a ahondar? Y después, personas que fueron por testigos que en realidad no lo conocieron a Ata, pero un amigo del amigo sí lo conoció y que escuchó, para decir nada. Entonces, de oído, digamos. De oído, y que en esto fueron muchas personas así, por eso en realidad fueron tantas, y que en algún momento se desestiman 28 testigos, pero lleno, no, así como gruesos, este juicio, qué sé yo, Morales Toledo cuando declara y él dice que él consumía, él vendía, nosotros ya lo sabíamos. Drogas estamos hablando. Sí, estamos hablando de drogas. Y que le ofrecen vender a lo más grande, distribuirse, nadie le pregunta quién, porque no les interesa saber qué es lo que pasó con Ata. O sea, saber la verdad significaría empezar a destapar ollas. Y acá evidentemente no quieren destapar ollas. Con el tema de la investigación se hizo como que se investigaba, pero no se investigó. Y en términos, esta sería la mirada crítica del proceso, pero usted en términos personales, como la mamá, que me parece que debe ser distinto vivir o tener la mirada de lo que fue pasando en el juicio, que es la mirada de la mamá. Si se puede descindir, capaz que no, o sea. Yo lo que sí, de alguna manera, sé quién era Atahualpa. Fueron personas a hablar, cualquier verdura. Yo sí sé quién era Atahualpa. La fiscal estuvo 6 meses investigando, 6 o 8 meses investigando vida y obra, tanto de Atahualpa como la vida nuestra, y no encontró absolutamente nada. Entonces, ¿Qué fiscal? La fiscal Daniela Zagari. La primera fiscal de la causa. La primera fiscal, y que yo le decía, ¿usted quiere saber qué es lo que pasó con Atahualpa? Investigue en la noche, qué conexiones hay, boliche, policía. Veamos, si realmente usted quiere investigar, investigue en la noche, que nos vamos a encontrar con qué es lo que pasó con Atahualpa. Pero bueno, nunca fue así. Cuando yo le digo, investigue la policía. Bueno, ella, ¿qué es lo que quería? Que yo le llevara un testigo, que había visto algo. Yo no voy a exponer a nadie. Vos estás acá en este lugar para investigar. Entonces, lo que yo quería es que ella pudiera investigar. Pero bueno, 5.000 fojas como para no decir nada. Una de las cosas, por ejemplo, aparece el certificado de función que lo firma la doctora Beatriz Barreiro, en el cual dice que Atahualpa muere el 15 de junio del 2008 a las 4 de la mañana. Y a las 5 menos cuarto, él se estaba despidiendo de su amigo que estaban en el boliche de enfrente. Estaba el amigo, la novia del amigo y otros compañeros más del secundario. Qué casualidad que esas personas no están dentro del expediente. Y eso que nosotros fuimos más de una vez a decirle a la fiscal, mirá que 5 menos cuarto estuvo con tales personas. Y el certificado de defunción dice las 4. Nunca pudo haber estado muerto a las 4 y a las 5 menos cuarto haberse despedido de los compañeros del secundario. O sea, desde ahí hay irregularidades. Cuando no se hace el protocolo, que en el protocolo te muestra, porque se tienen que hacer distintos análisis, distintas placas, y te muestra ahí a la hora que muere, cómo muere, y no siguieron ese protocolo, no se resguardó el lugar.
Entonces, vos decís, no pasó nada. O sea, la persona que lo encuentra dice que lo encuentra boca abajo. Todas las fotos que uno va a ver de los recortes periodísticos, él está boca arriba. Entonces, ¿qué pasó? Esto nos dimos cuenta cuando viene la gente de Gendarmería y empieza a hacer como una reconstrucción del hecho, y aparece este señor y dice, no, pero él no, porque nos guiábamos todo a través de las fotos, dice, no, pero este muchacho no estaba así, este muchacho estaba del otro lado, y todo el mundo se empezó a mirar, porque como ya había pasado casi un año y habían estado investigando a través de las fotos, y ahí se dieron cuenta que, bueno, que habían irregularidades, no solamente eso, sino que cuando hacen esta reconstrucción del hecho, eran contadísimas las personas que sabían que estaba la gente de Gendarmería, y esa misma noche disparan en la casa de este señor. Dice, pero ¿cómo? Usted me dijo que no me iba a pasar nada y anoche estuvieron disparando en mi casa. Ese señor se tuvo que ir. Nadie... Se tuvo que ir de Viedma. Se tuvo que ir de Viedma. Entonces, evidentemente estamos hablando de gente pesada, como también en algún momento se empezaron de alguna manera a seguir, qué sé yo, por ejemplo estaba en San Carlos de Bariloche y nadie sabía que yo me había ido en ese momento, y sin embargo me saludan allá y me dicen, hola, era justo cuando yo le fui a entregar la carpeta a Evo Morales, cuando viene la reunión de Laguna Sur. Cuando ellos vienen fue casi en la mañana muy temprano y nosotros vamos a la ruta para entregarle la carpeta y la policía, por ejemplo, me llama por nombre y apellido, éramos con otras mujeres más, pero yo no me destacaba de esas mujeres, éramos como muy parecidas todas. Y me llama por nombre y apellido y decía que yo estaba ahí para entregarle una carpeta a Evo Morales. O sea, ergo te estaban siguiendo. Bueno, en otro momento llego a la casa de mi hija, que yo no pensaba ir, llego a la casa de mi hija, termino de cerrar la puerta y suena el teléfono. Quiero hablar con la mamá de Atahualpa para darle algunos datos. ¿Cómo sabían que yo que yo estaba en la casa de mi hija? Si ni mi hija sabía que yo había ido. O sea, ahí, qué sé yo, ahí nosotros nos dimos cuenta que, bueno, que me estaban siguiendo. Y no solamente eso, sino que cuando la fiscal hacía como varios allanamientos que se hicieron simultáneos, ¿por qué llegaba la prensa antes que la fiscal? Evidentemente, dentro del mismo grupo se les escapaba información, que es lo que de alguna manera dice el comisario Sosa, que bueno, que había gente de la policía que estaba involucrado en esto. Siempre se sostiene que para esclarecer un hecho, sea el hecho que sea, digo, las primeras 72 horas son, o sea, como muy fundamentales, claro. Si no si no volcás todos los recursos, la materia gris, el dinero en las primeras 72 horas, la atención, después es muy difícil que logres desentrañar qué fue lo que pasó. ¿Cómo? Porque bueno, quien era en ese momento, bueno, la fiscal Zagari ahora es camarista, quien era la procuradora en ese momento del Ministerio Público, Liliana Piccini, hoy es jueza del Superior Tribunal de Justicia. O sea, ¿cómo evalúa concretamente esas primeras 72 horas? Lo que se hizo en esas primeras 72 horas. Porque digamos que tampoco uno puede mirar al Poder Judicial completo y decir tuvo todo mal hecho esas primeras 72 horas, porque el peso de la responsabilidad es de los fiscales en ese caso. Y lo que pasa que dentro de las 72 horas la mandan a Daniela Zagari a hacer un curso en San Carlos de Bariloche. Entonces, quien queda subrogando la causa es Ricardo Falca. Había una de las cosas que nos llamó la atención, que nunca se allanó Miloca, por ejemplo. Si vos lo ves con vida, a Atahualpa, en Miloca, lo primero que vas a hacer es ir a ese lugar y tratar de ver qué es lo que pasó en ese lugar, y sin embargo no se hizo. Sí, digamos que de manual. No se hizo, el boliche siguió funcionando, entonces dijimos, pero no es que haya asesinatos todos los días, acá estamos hablando de que apareció un joven muerto, parece ser que al Poder Judicial no le interesó, ellos siguieron su curso, evidentemente había esto ya pautado desde antes, y se empieza a sumar, porque Daniela Zagari viaja a San Carlos de Bariloche a hacer el curso, nosotros ya habíamos comenzado con las marchas, con todas las movidas, y queda subrogando Ricardo Falca, y era volver a explicarle todo lo que había pasado.
Era, si yo no me equivoco, un día entre lunes o martes, creo que nosotros nos reunimos con él, y él ni enterado, ni sabía. El hecho fue en la madrugada del domingo. En la madrugada del domingo, y era, él no estaba ni enterado, nosotros le tuvimos que decir todo, qué es lo que pasó, cómo pasó, lo poquito que sabíamos. Bueno, como que iba a seguir, y dijimos, pero nos quedamos todos así, como con la boca abierta, porque dijimos, ¿cómo no empezaron a investigar? O sea, ellos supuestamente empiezan a investigar después de todas las movidas que nosotros hemos tenido, si no, tampoco, y lo que tampoco me parece correcto es que una investigación se siga si la familia se mueve o no se mueve, porque es lo que en algún momento me dice la fiscal Daniela Zagari. En realidad se sigue investigando porque vos haces distintas movidas en distintos lugares, entonces repercute en Viedma, o porque llaman algunos periodistas de Buenos Aires o llaman de otros lugares, por eso se mueve la causa. Si vos no hubieras hecho nada, esto queda cajoneado. Entonces yo decía, ¿pero cómo me dice esto una fiscal? Entonces, bueno, con más razón era empezar a ir a ver a los distintos familiares, periodistas, sumarse, empezar a ver qué es lo que pasaba en el resto de la provincia, porque Atahualpa no es el único, desgraciadamente. Hasta el 2008 eran más de 100 jóvenes asesinados en la provincia de Río Negro, que eso se tiene que multiplicar por 4, por 5, que te va a dar un paneo de lo que estaba pasando en la provincia, y en su mayoría quedan impunes. Bueno, sí, de hecho la causa Solano está catalogada como asesinato y el tipo está desaparecido, o sea. Y aparte, con toda la investigación que ellos tienen, con todas las pruebas que ellos lograron reunir, no aparece todavía el cuerpo de Daniel Solano. Ahora, el 23 de octubre, se cumplen 8 años de la desaparición y asesinato de Otoño Uriarte. Qué casualidad, el mismo día. Y se cierra esa causa. ¿Por qué se cierra esa causa? Se cierra porque, bueno, han pasado tanto tiempo, se contaminaron las pruebas. Ya está, señor. Usted en determinado momento pidió a la legislatura, al Poder Legislativo, mejor dicho, que se constituyera una especie de comisión investigadora que no pisara el juicio en sí, pero que fuera avanzando, digamos, al mismo momento que iba avanzando el juicio. Tengo, por lo menos por lo que conozco, usted se ha reunido con algunos legisladores del justicialismo, creo que fue con Orne y con Diegues, me parece, digo, ¿en qué ha quedado todo esto? Mira, me he recibido, he estado con Silvia Orne, con Susana Diegues, he estado con Pedro Pesati, con Ariel Rivero. ¿Dónde está? Está en la Oficina de Asuntos Constitucionales, que lo tiene la legisladora Tania Lastra, desde el 9 de junio de este año. O sea que ya son varios meses. Desde el 9 de junio de este año nosotros hemos intentado verla, ha sido difícil porque nunca la encontramos, y lo que nosotros sabemos es que está cajoneado ahí, o sea, no sale de ese lugar. No sabemos por qué, evidentemente para ella no es importante el tema de Atahualpa, porque seguramente deben pasar para ella otras cosas más importantes. Pero bueno, para esto nosotros estamos tratando de juntar avales de las distintas organizaciones, tanto acá en Río Negro como en otras provincias. Es loco esto que dice, porque este hecho sucedió en el año 2008, ha corrido agua bajo el puente en la provincia a toneladas y es como si se cambian las figuritas, pero la cuestión de fondo sigue trabada en esto, ¿no? Sí, lo que pasa que bueno, que también evidentemente es importante para nosotros, pero no para determinadas personas, porque si no ya lo hubieran destrabado, no sé, ellos tienen todos los datos, ya se hubieran reunido con nosotros, alguna explicación nos tendrían que haber dado, o sea, bueno, ahora no, más adelante, no sé, algo. Hasta el momento nada, nosotros hemos ido varias veces, he ido como Julieta Vinaya, hemos ido como Comisión Atahualpa y bueno, todavía Tania Lastra no nos ha recibido y lo tiene ahí archivado. ¿Cómo interpreta que, porque digamos las detenciones, o sea, la causa se reactiva después de varios años con una serie de detenciones que ordena, corrígeme si me equivoco, en ese momento el juez Reusi, en el 2012, a fines del 2012, y la línea de investigación era prácticamente la misma esbozada ahí, posteriormente del hecho en el 2008. La primera pregunta sería ¿cómo
cómo tomó esto de que como que se hubiese congelado todo, 4 años después se reactiva con la misma línea, y además, ¿cómo interpreta esto de que el pedido del fiscal del tribunal, estamos hablando de esto de un homicidio, en líneas generales son penas las que se solicitan muy duras, acá se pidieron penas, de 17 años para los 2 hombres y de 15 para la mujer, con lo cual uno deduce muy fácilmente que por buena conducta, etcétera, etcétera, puede llegar a salir en 10 años. Sí, en realidad, a ver, lo que nosotros hubiéramos querido era que investigaran, que realmente hubieran investigado, pero bueno, no es así. Y bueno, y esta gente, nosotros creemos que lo que en realidad ellos quieren hacer es esto. Señora, usted quería justicia, acá la tiene. Entonces déjese de joder, ya está, o sea, vuelva a su casa, usted quería saber qué es lo que pasó con su hijo, bueno, acá hay 3 personas detenidas, qué es lo que pasó en un primer momento cuando la fiscal Daniela Zagari nos llama y nos dice que encuentra el ADN de Atahualpa en una de las camperas, está el caso resuelto. Ya estaba. Entonces yo la quedo mirando y le digo, no, yo quiero que usted me diga por qué lo asesinan a Atahualpa. Un silencio. Yo quiero que usted me diga cómo lo trasladan, dónde lo asesinan. Bueno, eso se va a ver en el juicio. No. O sea, si usted no me responde esto, para mí este juicio sin verdad no es nada. O sea, es lo que usted cree, no es lo que realmente yo pienso. ¿Y usted qué opina? ¿Que estas 3 personas están involucradas con el asesinato directamente o son el pato de la boda, pongámoslo así? Lo que pasa es que yo creo que estamos hablando de narcotráfico, ¿sí? Entonces, yo creo que en la provincia de Río Negro hay narcotráfico, a pesar de que para otros sorprenda esto, pero estamos hablando del tema de la droga. No puede ser que vos decís como a una persona hacen semejante allanamiento, semejante operativo y le encuentran 50 kilos de marihuana y al poquito tiempo ya está en libertad. El año anterior lo encuentran, hacen otro operativo, lo encuentran con 50 kilos de cocaína y vos decís, en menos de 6 meses está en libertad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, evidentemente están pasando cosas gruesas en la provincia, por eso está que no se quiere saber qué es lo que pasó con Ata, porque estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de la vinculación con la policía, estamos hablando de vinculación con el Poder Judicial, porque si no, no se alcanza a entender, estamos hablando de políticos. Entonces, esto realmente es como destapar una olla gigante, que nadie la quiere destapar, es lo que yo de alguna manera me doy cuenta. ¿Y qué vinculación? El tema de la droga. El tema de la droga es mucho más grande de lo que uno se imagina. Yo recuerdo que en algún momento yo hablé de que había delivery de droga, hace unos años, en menos de 24 horas, desde el Poder Federal, desde la Justicia Federal, me llega una cédula citándome para que diera datos. Yo no tengo datos. Me dice, pero usted dice tal cosa. Amedrentándome, en menos de 24 horas llegó a mi casa una cédula diciendo, pero usted dijo esto. Bueno, ¿por qué no le preguntan al señor Víctor Cufré, que él dice que conoce, él probó, yo ni siquiera probé lo que es eso, ni siquiera sé, él probó, que está en otros medios, lo citaron a él. No, pero nosotros estamos hablando con ustedes, bueno, si hablan conmigo porque yo dije eso, ustedes lo llamaron a Víctor Cufré, que salió en un medio, salir, y está en un diario que dice que él probó. Bueno, ¿y de dónde la consiguió él? Bueno, pero me tuve que comer ese garrón, como quien diría. ¿Fue un garrón o un apriete? Un apriete, pero bueno, había que estar ahí sentadita a las 8 de la mañana y recién salir, no sé, como a las 11 de la mañana, creo. Pero bueno, era mostrarme de alguna manera que hay otros poderes, ¿no? Entonces como que bueno, como que había que cuidarse. Y ya, para mí lo más sagrado ya me lo sacaron, que fue Atahualpa, y que en esto yo quiero la verdad, no me importa quién esté de fondo, y que en esto nosotros, en estos 6 años, lo que uno ha aprendido es que yo quise a mi hijo y quiero
Atahualpa y no voy a parar hasta saber la verdad. Y en esto tenemos el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, que realmente han estado muchísimos años, muchas veces solas, y sin embargo ellas las han peleado y las siguen peleando, y siguen recuperando nietos y siguen haciendo juicios. Entonces vos decís, bueno, si ellas estuvieron tantos años, bueno, quizás yo recién empiece, ¿no? Planteado, sí, es cierto. Pero es esto, porque si no, también en esto, si uno se pone a pensar en todo lo que hemos vivido, todo lo que he pasado durante estos 6 años, o me entrego y me rindo y digo, bueno, ya está, y me entrego y digo, bueno, más sí, esto es tan gigante que no voy a poder, y me muero, porque en realidad entregarse es esto, es perder la esperanza, que es lo que ellos intentaron hacer desde el inicio, porque hemos tenido un abogado que a los 5 años... Eso quería preguntarle, ¿qué pasó con él? Porque, bueno, Diego Sacchetti fue el abogado gran parte de todo este periodo del que estamos hablando, y usted de un día para el otro, por lo menos en términos públicos se vio así, de un día para el otro cambió el abogado, o cambió la representación legal y digamos que causó una sorpresa importante. Y porque en realidad yo confié en el abogado que tuve en ese momento, confié en la fiscalía, confié en un juez, confié en la fiscal Daniela Sagrí. De golpe me doy cuenta que no, qué sé yo, que no era así, que, a ver, que en algún momento el abogado que yo tengo me diga que él no había podido ir a una reunión porque, bueno, Atahualpa era importante, pero Atahualpa no le daba de comer. Entonces yo me quedé dura, porque dije, ¿de qué me está hablando? Hace 5 años que lo tengo. ¿Y eso se lo dijo el primer día o a los 5 años? No, a los 5 años. Entonces, hasta ese momento yo confiaba en él. Una persona que me dice así, yo me ponía a pensar, yo digo, claro, por eso está, que si yo hubiera tenido la replata, capaz que hubiéramos sabido antes. O sea, y aparte decírmelo así, de la manera que me lo dijo, sí, es que yo en esa misma semana viajé a Buenos Aires, me reuní con el resto de las madres. Cuando hablo de las madres me refiero a las Madres en Lucha. Nosotros tenemos nuestra presidenta, que es Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru, Dolly Sigampa, la mamá de Ezequiel, y hay otras madres también allá en Buenos Aires, y bueno, nos reunimos con todas y no podían creer lo que me habían dicho. Yo le digo, bueno, yo no me puedo quedar con ese abogado, evidentemente tengo que cambiar. Cambiamos con la gremial de abogados, que bueno, que yo había conocido a Verónica Heredia en otra actividad, y empieza a trabajar con la causa, y no solamente ella, sino un equipo en Buenos Aires, y ellos ahí empiezan a descubrir que está lleno de irregularidades, que les llamaba la atención un montón de cosas. Ellos vienen a Viedma, se reúnen con la fiscal, y la fiscal no lo podía creer, porque ya estaba, era como que todo hubiera estado armadito para lo que era este juicio. Ellos ya, por eso yo digo que el juicio estaba armado, porque ya se hablaba del juicio, ya en ese momento el abogado que yo tenía no decía absolutamente nada, o sea, ya estábamos ahí al pie del juicio. Y sin embargo, se arma esto, y cambio de abogados, aparece la gremial de abogados y empieza a ver, y está lleno de irregularidades. Mira, Julieta, con esto va a pasar esto y esto. Y una de las cosas que descubre Verónica, que en junio del 2013 yo ya no era querellante. ¿Cómo que yo no soy querellante? Yo soy querellante, dice, no, Julieta. ¿Por qué? Porque el juez manda a que se haga la reacusación, son plazos legales que son 4, él no hace ningún informe, nada, entonces vos quedás afuera de la causa. ¿Cómo que quedó afuera? Sí, vos ya quedaste afuera, vos ya no tenés más nada que ver con el expediente, se va a hacer el juicio, y que me pareció terrible, porque yo digo, ¿pero cómo? Entonces ya estaba todo armado, porque... ¿Y qué significaría estar sentada ahí, avalando todo ese juicio, y yo sin poder objetar, sin poder llevar pruebas, sin poder decir absolutamente nada? O sea, me quieren ahí para que el resto de la gente pueda ver que se está haciendo el juicio de Atahualpa. Entonces, bueno, si se hace el juicio de Atahualpa, bueno, entonces vamos bien. Al poco tiempo del asesinato vino a Viedma, vino a la provincia en realidad, y estuvo en Viedma la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con ella en el Hotel Austral. ¿Qué recuerda de ese encuentro y
digo, ¿sirvió para algo el encuentro, más allá de la contención, si se quiere, que tuvo en ese momento de decir, bueno, me recibió la presidenta se metió en el tema? Como, pasado tantos años, ¿cómo lo sintetiza eso? Mira, cuando nosotros nos reunimos con la presidenta, los familiares no se reunían con la presidenta, porque hay tantos en los distintos lugares que no se reunían, pero nosotros hicimos semejante movida, que bueno, que no le quedó pobre más otra que recibirnos, porque te imaginas, llegó al aeropuerto y nosotros llevábamos 2 bolsas de consorcio en los cuales decía quién mató a Atahualpa, y estaba en la imagen de Ata, y entonces la mayoría de la gente tenía carteles que decía bienvenida presidenta, y quién en ese momento me iba a negar recibir el cartel de Ata. Entonces yo le daba a todo el mundo y tenía el cartel de bienvenida presidenta y el cartel de justicia por Ata. Entonces empezar a distribuir, correr la traffic en la cual la traían a la presidenta, entregarle a ella un pin, se iba a un laboratorio en ese momento que se estaba en construcción, entregarle ahí otro material de Ata, se fue al hospital porque tenía que dar un subsidio, bueno, le empapelé el hospital de justicia por Ata, imágenes de Ata, y bueno, no le quedó más otra, pobre, que recibirnos, y nos reciben en el Centro Municipal de Cultura. Yo pensaba que había sido en el hotel. No, adaptan el lugar, que yo pensé que era otro, que me había equivocado, pero le pusieron cortinas, sillones, bueno, lo adaptaron. Y ahí nos recibe, y yo la fui a ver a ella, no tanto como presidenta, sino en realidad como madre, como una madre a otra madre. Y a ella lo que le llamó mucho la atención es como Viedma, siendo tan chiquito, pase esto y no se sepa. Y entonces ella habla de ahí, de un asesinato que tenía que ver con la policía. Ella en ese momento estaba muy pegada a lo que era el gobernador Sáenz, y el gobernador Sáenz, volví a repetir, ella trabaja en el hospital, yo le había dicho que yo trabajaba en el hospital, en la unidad de violencia. Pues ella me empieza a preguntar de dónde era, y bueno, le empiezo a decir que era del lugar donde nace, de Oruro, de donde es Evo Morales. Bueno, y ahí empezamos a hablar, y bueno, y a ella le llama mucho la atención, ¿cómo puede ser que pase esto en Viedma, que es chiquito, y no se sepa? Así que bueno, y que en esto me impactó porque todo lo que uno le iba diciendo, a ella le quedaba así tal cual, y en algún momento el gobernador le vuelve a decir, ella trabaja en el hospital, y lo mira el gobernador y le dice, ya me lo dijo ella, no en este tono, así, y él estaba reprendido a ella, y bueno, ¿qué es lo que pensás vos? Y yo, ¿qué es lo que pienso? Que yo sospecho de todo el mundo. Porque ella pregunta, ¿de quién sospechaba? Y sospecho de todo el mundo. ¿Y qué es lo que crees? Y que Ata no tuvo que ver o vio algo, pasó algo que no sé realmente. Bueno, ella se compromete y en menos de 24 horas llama, toma el caso, lo llama en Buenos Aires a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández nos llama temprano, 8:45, nos llamó la atención, y en menos de 2 semanas estábamos viajando y se empieza a investigar, y que después se suma la gente de Gendarmería, que viene 2 o 3 veces a Viedma como a reconstruir, a trabajar. Bueno, ahí nosotros nos enteramos con la gente de Gendarmería que se había movido el cuerpo, que no siguieron el protocolo, que Atahualpa realmente, si lo hubieran querido salvar, hubieran podido salvarlo. Estuvo agonizando más de 40 minutos, no sabemos dónde, que esto lo descubrimos a través de la gente de Gendarmería, y que realmente eso me pareció terrible porque dije, lo pudieron haber salvado, no lo quisieron salvar. Entonces eso para mí me causa mucho dolor, y esto también hace que una no pare en esto, porque si hicieron esto tan terrible, lo pueden hacer con otro joven. Entonces, desde ese momento, realmente es esto, poder seguir, y bueno, y con ella realmente poder agradecerle, porque bueno, gracias a eso pudimos averiguar algunas cosas más, y cuando nosotros nos vamos a Buenos Aires a entrevistarnos con Aníbal Fernández, ahí la conozco a Susana Trimarco, a la mamá de Marita Verón, y ella en ese momento me dice las cosas que nosotros tenemos que hacer por nuestros hijos. Te hablo hace casi 5 años atrás, y yo le decía, sí, realmente. Yo ahí como recién comenzando, y ella ya llevaba, hacía mucho tiempo, y me decía, bueno, no hay que bajar los brazos, por nuestros hijos, sí, por nuestros hijos. Yo me acuerdo que yo la miraba, porque
La veía una cosa tan gigante, y es tan gigante porque todo lo que ella ha hecho, y es así, todo lo que de alguna manera hacemos por nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo se hace para vivir con la muerte de un hijo, o un asesinato, mejor dicho, de un hijo, y con todo lo que viene después, que es esto que acaba de contar? ¿Cómo te bancás vivir con las dos cosas a la vez? Mira, una de las cosas que es lo que a mí me salva, después de eso tan terrible que es el 15 de junio del 2008, es salir a la calle, las marchas, el poder reunirnos, encontrarnos con algunos familiares, encontrarnos con padres. Eso hace que de alguna manera el dolor que una tiene o se queda en su casa y se muere lentamente, o sale y lucha, que es lo que hicieron las madres. Entonces, ¿qué es lo que a mí en un primer momento me salva? Son las marchas, el poder acompañar al resto de los otros familiares. Y con lo que pasó con el Poder Judicial, cuando yo me entero de todo esto, que era una mentira, fue una decepción tan grande que con esa decepción una pierde la esperanza, que es lo que me pasó. Y cuando me vi así, tal cual, me había entregado y me estaba muriendo lentamente. Y me estaba muriendo porque ya había empezado a tener anemia, ya no podía andar, y me había entregado. Y quizás ahora, no sé, quizás ahora hubiera estado muerta, pero lo que me salva es, una vez más, las madres en lucha, porque ellas me dicen, si vos entregás ahora a la lucha, ahora sí moriría Atahualpa. Entonces, ¿cuál es la manera de seguir, de que Atahualpa siga vivo? Esta lucha que vos estás haciendo, la lucha que estamos haciendo. Rosa Bru lleva más de 10 años. Sí, fue en el 93. Bueno, lleva más de 10 años sin Miguel. Y sin embargo la sigue peleando. No tiene el cuerpo de su hijo y sigue ella adelante. Entonces, yo digo, bueno, y las madres ni hablar, y las abuelas, ¿y yo me voy a entregar ante esto? Y dije, no les voy a dar el gusto. Porque mi hijo es importante, la voy a seguir peleando, no importa contra quién. Y bueno, una vez más, lentamente, de a poquito, me empecé a mover de vuelta. Y dije, bueno, no, yo realmente la tengo que pelear. ¿Por qué la tengo que pelear? Por Ata, y no solamente por Ata, sino también por otros jóvenes que han sido asesinados y que necesitamos saber la verdad. Y que la lucha uno la tiene que continuar, no solamente por los que no están, sino por los que están. Yo tengo una hija, tengo nietos, y por ellos, porque quiero que de alguna manera ellos puedan caminar por las calles, yo necesito luchar hasta saber la verdad. Gracias. No, gracias a vos. Y los esperamos el 23 de octubre a las 13 horas en el Poder Judicial.